Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con el discurso que pronunció hoy por la mañana en Morelia, Michoacán, el secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray. Como nosotros tenemos por costumbre aquí en este canal Excelsior TV cuestionar todo, vamos a hacer eso. De entrada, debo decirle a usted que una conducta generalizada entre los políticos mexicanos es negar que haya un conflicto. Cuando ya es imposible la negación de este conflicto, procuran minimizarlo. Cuando esto también se hace imposible por los problemas graves y profundos que causa, lo que hacen es tratar de resolverlo, como comúnmente se dice, a billetazos. Es evidente que las tres posiciones o actitudes ante un conflicto son equívocas. Hoy, qué bueno que así sea, el doctor Videgaray ha roto con esa práctica perversa. Voy a leer dos párrafos de su discurso para evitar confusión alguna. Dijo en Morelia el secretario de Hacienda, doctor Videgaray: Michoacán tiene un gran potencial y tiene una gran oportunidad, pero hoy Michoacán enfrenta un reto singular y el reto no solamente es de Michoacán, es para todos los mexicanos. Y aquí viene la parte central, creo yo, de su intervención. Hoy en Michoacán está amenazado el Estado mexicano, está amenazado el Estado de Derecho y estamos enfrentando uno de los grandes retos que tiene la nación. Por eso estamos aquí, porque el reto para todos los mexicanos es fortalecer el Estado en Michoacán, fortalecer el Estado de Derecho y la capacidad de las instituciones públicas para resolver las demandas ciudadanas dentro del marco de la ley, generando oportunidades de empleo, crecimiento y bienestar. Hemos dicho en ocasiones anteriores prácticamente lo mismo que señala hoy el doctor Videgaray, secretario de Hacienda. En Michoacán, realmente el conflicto abarca al Estado mexicano en su conjunto, a la vigencia plena del Estado de Derecho que hoy no existe en el Estado de Michoacán y problemas relacionados con esto último. Si al final de cuentas tenemos que una persona de la talla, de la importancia política que hoy tiene el secretario de Hacienda, se acepta lo que ya le leí, eso quiere decir que la situación ha alcanzado niveles de gravedad que no puede ser ni obviada y menos ignorada. El problema entonces cambia de carácter. Ya no es reconocer que hay un conflicto en Michoacán que pone en un trance difícil de superar, no imposible por supuesto, al Estado mexicano en su conjunto. Un conflicto que tiene que ver con la legitimidad misma del Estado, con la legalidad, que es un elemento fundamental para generar confianza, la cual sustenta toda inversión, el desarrollo, el crecimiento y la creación de fuentes de empleo permanente, sino además la viabilidad de México como país. Prácticamente eso es lo que está en juego. Porque si bien el doctor Videgaray se circunscribe hoy a Michoacán, si usted voltea a estados contiguos, la situación no es muy diferente. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, situaciones más o menos similares en partes de Tamaulipas, de Nuevo León, de Chihuahua, de Sinaloa ni se diga, y así pudiéramos continuar y encontraríamos casi en todos los estados, en todas las entidades federativas, bolsones donde podría aplicarse las frases que pronunció hoy en Morelia el secretario de Hacienda. Una vez aceptada esta situación, ¿qué procede? Evidentemente, ya tenemos el qué, ahora necesitamos el cómo. Habla en párrafos siguientes el doctor Videgaray de un apoyo que se le va a dar a Michoacán, al Estado, al gobierno del Estado, pero además señala que no va a ser un cheque en blanco.
Yo le doy a usted dos cifras para que vea usted la gravísima situación que enfrentan las finanzas públicas del gobierno estatal michoacano. Para diciembre del 2009, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública del gobierno estatal alcanzaba la cantidad de 7,771 millones de pesos. 3 años, 9 meses después, es decir, a fines de septiembre de este año, aquella cantidad se había más que duplicado. Alcanzó un monto de 16,375 millones. ¿Dónde quedó ese dinero? El anterior gobernador jamás pudo dar una explicación convincente, lógica, soportada en documentos y en obra para demostrar en qué se había gastado este crecimiento explosivo de la deuda. En el caso del gobernador actual, el señor Fausto Vallejo, ¿qué se puede decir que no sea su enfermedad, su trasplante de hígado y el aspecto que hoy lo remite más a una casa de descanso que a estar al frente de uno de los estados de la República con mayor grado de conflictividad? Sin embargo, Fausto Vallejo es hoy, quiérase que no, fue elegido democráticamente y satisfaciendo todos los requisitos legales que se establece en las leyes vigentes, y ahí está. Anuncia el doctor Videgaray un apoyo extraordinario mediante un crédito que otorgará Banobras por 4,000 millones de pesos. Es evidente, usted y yo lo sabemos, que no se va a poder recuperar este financiamiento, como difícilmente se van a recuperar aquellos 16,700 millones de pesos. Es decir, para el caso michoacano debemos considerar perdidos ya los 16,375 y si le entregan los 4,000, perdidos también. Y si le entregamos 10,000 millones más, también. ¿Por qué? Porque el gobierno del Estado y sus fuerzas no tienen capacidad para mantener el orden y la paz necesarias para la inversión, para generar empleos, para cobrar impuestos, para que funcione la estructura administrativa del gobierno. Aquí es donde las cosas fallan y esto nos lleva al principio de mi comentario. Es cierto, se reconoce la existencia de un conflicto grave, profundo en la geografía michoacana. El problema está en la solución. 4,000 millones de pesos en nada ayudarán a enfrentar y resolver el grave problema que enfrenta, como bien dijo el doctor Videgaray, no solo Michoacán, sino el país y el Estado mexicano en su conjunto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, es evidente que eso lo podríamos discutir en otra ocasión, pero lo que salta a la vista es que las actuales autoridades del gobierno del Estado no son capaces ya de conducir de una manera formal, correcta, con plena institucionalidad, el gobierno del Estado. A partir de ahí podrían surgir algunas vías de solución. ¿Qué es lo que le quiero plantear con todo esto? Algo que surge después de rascarle un poquito a lo que dijo el doctor Videgaray. Coincido plenamente con su diagnóstico, quizá no con la solución temporal y parcial de los 4,000 millones de pesos, pero también coincido plenamente con una declaración hoy mismo del secretario de Gobernación que dice que los problemas actuales de Michoacán vienen de tiempo atrás. Y eso nos lleva a un elemento que es muy importante en la gobernación. Cuando un país tiene un modelo de economía cerrada, el gobernante puede posponer las decisiones que lleven a enfrentar y resolver un problema. Pero en una economía abierta, esto no puede, no debe hacerse. ¿Por qué? Porque el problema que está ahí, si no se enfrenta y resuelve en la debida oportunidad, el precio a pagar mañana será mucho más caro. Michoacán es la mejor prueba de ello. Gobiernos anteriores, repito, el gobierno perredista y priistas, no solo dudaron en aplicar una solución, se negaron a aplicar la solución y esta degradación,
esta metástasis política que hoy corrompió, que hoy muestra la corrupción, la degradación en el Estado michoacano, en la sociedad, en sus actividades productivas, políticas, etcétera, es resultado de no querer decidir y además de no querer hacerlo en su debida y obligada oportunidad. Esto que ha pasado en Michoacán puede darse en otras esferas de la vida política nacional. ¿Le parece a usted correcto lo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal y los gobiernos de Michoacán? Pues ¿para qué le echamos más leña a la lumbre? Los gobiernos de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas frente a la CENTE, evidentemente no. Están exactamente cometiendo los mismos errores que cometieron los gobernantes michoacanos durante 25 o 30 años. Negarse a ver que había un problema, entender sus causas, diseñar soluciones y aplicarlas con firmeza. No nos extrañe, pues, que mañana o pasado, el siguiente estado donde el doctor Videgaray pueda pronunciar un discurso exactamente igual a este que pronunció hoy, no más que en vez de Michoacán, deberá poner Oaxaca y será exactamente válido. Y luego irse a Chiapas y va a ser exactamente válido. No aquí al DF, porque es muy celoso de su deber el doctor Miguel Mancera, pero al final de cuentas casi sería lo mismo. ¿Qué enseñanza nos deja esta visita del doctor Videgaray y estos párrafos importantísimos para la gobernación y la claridad con la que se debe gobernar? Algo tan sencillo como esto. Gobernar hoy es decidir y hacerlo a tiempo.